Hola, bienvenidos a Catedral de la Real y Ficción. Yo soy H.G. Quintana y quiero comentarte algo. Comenzamos. Fue en algún momento del finales de la década de los 90 del siglo XX que, movido por un hecho que me marcó profundamente, escribí un relato que trataba sobre gente que arriesgaba su vida en balsas para irse de Cuba hacia la Florida. Quedó un relato sobre balseros que me pareció a mí obviamente una obra maestra. Varios amigos y familiares me alentaron. Qué buen texto, qué valiente. Nos ha salido escritor el muchachito, es las palabras de aliento de mi familia. Uno de ellos, uno de mis familiares, me propuso pasar el texto a un escritor que conocía. Pero claro, ¿cómo iba a negarme? Varias semanas más tarde me vi frente al escritor, un escritor reconocido, con varios libros publicados y con criterio, que me dijo que mi texto era una mierda. Piensa un poco, ¿qué habrías hecho tú? Muchos, quizá la mayoría, abandonarían una posible carrera como escritores. Pero en mi caso hubo una frase, una simple frase del mismo escritor, pero ¿sabes cómo contar una historia? Las opciones aquí eran dejar de escribir o aprender las herramientas que ayudaran a que aquello que me había dicho que sabía hacer fuera aún mejor o que sirviera. Así que decidí que por más que me dijeran que mi texto era muy malo, iba a seguir adelante, desechando ese texto bien claramente, pero aprendiendo las herramientas para aprender a escribir otros textos mejores. Por cierto, José Raúl, tenías razón. Mi texto era una mierda. Y nunca te lo dije, pero esa primera crítica me hizo parte de lo que soy hoy. Casi más de 30 años después, mi vida profesional como escritor, como ensayista, ha dado un vuelco. Y toda mi vida gira en torno a los libros y la ficción literaria, y también sobre la ficción cinematográfica. A pesar de que muchos me dijeron que con eso de escribir estaba condenado al fracaso. Te cuento esto para que jamás, nunca aceptes como una verdad única que te digan que algo es imposible. Sí, tienes que tener un criterio mínimo. Yo lo llamo, como lo llamó Hemingway, mi detector de mierda, para saber cuándo estás tirando tu tiempo y debes probar otras vías que quizás estás perdiéndote por empeñarte en una que a lo mejor no te ayuda. Pero cuidado, muchos talentos para cientos de actividades se han perdido por escuchar demasiado lo que dicen los demás. En esto me aferro a lo que dice Temple Grandin, profesora de la Universidad de Colorado y una de las más importantes estudiosas del comportamiento de los animales en entornos no naturales, sobre todo animales de granja y demás. ¿Qué podemos aprender los que nos dedicamos a escribir de una doctora en ciencia animal? Tiene Grandin una privación que convirtió en una virtud. Algunos de los trastornos de la personalidad autista tienen que ver con no poder identificar las emociones. Algo tan simple como saber que un chiste es malo, simplemente por detectar que la gente no se ríe, es imposible para ella. La mayoría podemos saber si nuestra pareja está sintiéndose mal o bien, apenas mirando sus ojos y su boca. Porque apreciamos en un rostro de un familiar, de un ser querido, de un colega, casi de forma intuitiva los signos de la tristeza, el enfado o la alegría.
En su conferencia en TED Talks, Grandin dijo algo que debería estar escrito en piedra para enseñar en todas las universidades y en todas las escuelas del mundo. Dijo Grandin: una de las cosas que aprendí desde muy temprano, porque no era muy sociable, es que tenía que vender mi trabajo y no a mí misma. Es decir, lo que pudo ser un obstáculo, lo convirtió en virtud. No poder identificar las emociones, no llegar a entender que las risas eran una burla a su trabajo, le hacían no cejar en su empeño de mejorar. Y es que cuando tienes un sueño, cuando tienes un objetivo, un horizonte hacia el futuro, siempre tienes voces que te invitan a despertar. Y es normal. Los envidiosos no voy a hablar de ellos, no me interesan. Envidiosos, pérfidos, no es importante. Ni prestes atención a ellos. Pero escucha a los que te quieren y ven impracticables tus sueños porque no quieren verte sufrir. Otros simplemente ven imposible hacerlo realidad. Quizás porque ellos mismos lo intentaron y no pudieron. La única verdad es que la mayoría de la gente siempre tiene peros para los proyectos de los demás. Siempre están disponibles para pellizcar el brazo en medio del sueño. Fijarse en los obstáculos en el camino a la meta. Echar peso en la mochila que cada soñador se echa a las espaldas. La experiencia de Temple Grandin, llevada al cine en un biopic bastante interesante, por cierto, sin proponérselo, nos hace comprender que debemos aprender a identificar que más allá de nosotros mismos, nuestros problemas, triunfos o vicios personales, tenemos en nosotros algo que los demás podrían necesitar, algo que los demás estarán dispuestos a aceptar y que debemos concentrarnos en disfrutar el trabajo, en los pasos que vamos dando para llegar a la meta y menos en los obstáculos. Hay algo más importante que prestar atención a las burlas y las quejas de los que no pueden, y es la disciplina de concentrarte en tu propio trabajo y en tu propio compromiso y aquello en lo que sí puedes hacer. Es importante no cejar. Es importante dar los pasos adecuados para lograr lo que pretendes, aunque parezca que no sirva de nada para ganarse el pan. Porque hasta lo que aparentemente no influye de forma directa en tu objetivo, permite que se encienda la chispa, que centremos nuestro interés y se nos abran las puertas de aquello que de verdad importa. Y es encendiendo la chispa, lighting the spark, como dice la propia Temple Grandin, como se logra que podamos centrarnos en el camino, por más que nos intenten distraer desde las cunetas. En esa misma conferencia de TED Talks, Grandin dice algo muy importante y que quiero dejarte como reflexión final. Lo que me apasiona es que las cosas que hago van a hacer de este mundo un lugar mejor. Quédate con eso. Gracias y hasta el siguiente.